Diseño de armaduras. Expresiones para calcular el factor de forma Q sub S para elementos esbeltos no atiesados que forman las alas de secciones laminadas y armadas. Expresiones para calcular el factor de forma Q sub S para elementos esbeltos no atiesados que forman secciones ángulos y el alma de secciones T. Expresiones para calcular el factor de forma Q sub A para elementos esbeltos atiesados. Expresión para calcular el factor de forma Q sub A para secciones esbeltas circulares de diámetro exterior D y espesor T. Para el cálculo de la longitud efectiva de un elemento en compresión, se considera que el factor de esbeltez K es igual a 1 para calcular la carga de pandeo en el plano de la armadura. Para estudiar el pandeo de un miembro en el plano perpendicular al de la armadura, es importante analizar el arrastramiento lateral que los miembros pudiesen tener. Por ejemplo, si la magnitud de la fuerza de compresión de un miembro cambia de un nodo a otro y el miembro no está arrastrado de manera perpendicular al plano de la armadura, tal como lo muestra la figura, el factor de esbeltez K puede reducirse mediante la fórmula que se presenta. Las uniones de los miembros de una armadura se realizan a través de placas de unión o unidas directamente al alma de un miembro. Estas uniones o conexiones pueden ser de dos tipos, apernadas o soldadas, que a su vez pueden ser concéntricas o excéntricas, tal como lo muestra la figura que se presenta. En este capítulo se focalizará en el estudio de conexiones excéntricas, tanto atornilladas como soldadas. Las conexiones concéntricas fueron tratadas en el capítulo Conexiones. Una conexión es excéntrica debido a que la línea de acción de la carga que coincide con el eje longitudinal del miembro de la armadura no coincide con el centro de gravedad de la conexión. En la figura se muestra una unión de dos diagonales y la cuerda superior de la armadura. En este caso particular de conexión, no es posible colocar los pernos o tornillos en el eje longitudinal o línea media de la sección de las diagonales porque se requiere de un espacio para la cabeza del tornillo o tuerca y para poder acceder con el equipo de apriete. Se puede efectuar un análisis elástico vectorial para determinar la fuerza de corte total que actúa sobre cada perno de la conexión excéntrica. En este tipo de análisis, se asume que la placa de unión es rígida, pernos de igual tamaño, de formación proporcional a la distancia al centroide de la conexión y que los pernos tienen un comportamiento elástico lineal. La fuerza de corte total en el perno puede ser dividida en dos: carga de corte directo y carga de corte excéntrico. La carga de corte directo se obtiene al considerar la conexión como concéntrica. En cambio, la carga de corte excéntrico se obtiene al equilibrar el momento que se genera por la no coincidencia del centro de gravedad de la conexión con la línea de acción de la carga axial en el miembro de la armadura con fuerzas de corte desarrolladas por los pernos de la conexión. Expresiones para calcular las fuerzas de corte en los pernos debido a corte directo y corte excéntrico utilizando un análisis elástico. Expresión para determinar la fuerza de corte total R sub T I para el perno I de la conexión excéntrica. Si el centroide de la conexión no coincide con el centroide del miembro de la armadura, existe un momento de torsión que debe ser equilibrado por fuerzas desarrolladas por la soldadura. En una conexión soldada balanceada, el centroide de la conexión coincide con el centroide del miembro que se va a conectar. De esta manera, se elimina la posibilidad de tener que considerar la torsión en el diseño de la soldadura. Este aspecto es muy importante en miembros de armaduras que están sometidos a cargas cíclicas, como es el caso de puentes. Si el miembro a conectar tiene sección simétrica, las soldaduras se colocarán simétricamente,
pero si el miembro no es simétrico, las soldaduras no se colocarán simétricamente. En base a la figura de la lámina anterior, para calcular las fuerzas de corte necesarias que permiten dimensionar las longitudes de las soldaduras, se aplican las ecuaciones de equilibrio de momento y equilibrio horizontal, tal como se presenta en esta lámina. Procedimiento para calcular las longitudes L sub W de las soldaduras para diseñar conexiones balanceadas. El método LRFD, en su capítulo L, menciona que para asegurar la servicialidad de la estructura, los valores máximos de las deformaciones de un miembro estructural deben ser elegidos de acuerdo al tipo de función para la cual la estructura fue diseñada. Sin embargo, debido a que existen variados tipos de materiales, diferentes tipos de estructuras y cargas, no es aceptable un solo grupo de deformaciones máximas para todos los casos. Por ello, los valores máximos deben ser establecidos por el proyectista basándose en su experiencia y buen juicio.